Este estadio no es para nada común, y mucho menos este otro. Pero empecemos hablando de este estadio primero, el Hernando Siles de La Paz, una cancha en Bolivia ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno es escaso, donde la pelota no se ve, un lugar que durante décadas fue el cementerio de gigantes que se vieron superados de forma apabullante por los efectos de la altura aprovechados de forma virtuosa por la verde acostumbrada a estas circunstancias extremas. Por muchos años este lugar fue el mayor terror de las selecciones sudamericanas en eliminatorias. Pero a partir del 2024, Bolivia decidió redoblar la apuesta y se mudó del Siles a Villa Ingenio, al Estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, intimidando aún más a sus rivales no acostumbrados a la falta de oxígeno y a los condicionantes efectos de jugar más cerca del cielo. Esta subida de 550 metros ha reavivado una discusión. ¿Es inhumano jugar en La Paz? ¿La altura es mito o es realidad? ¿Cómo afecta al rendimiento deportivo? ¿Por qué grandes estrellas del fútbol han sufrido tanto allí? ¿Qué síntomas y consecuencias tiene jugar a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar? Y a 4.150, ¿cuánto se potencia Bolivia como local en eliminatorias? Estas son preguntas que responderemos con estadísticas, datos científicos, históricos, tácticos y futbolísticos. También conoceremos la visión de los bolivianos, que defienden su derecho a jugar allí con el lema "se juega donde se vive". Y lo más importante, te contaremos qué estrategias se pueden utilizar para salir de La Paz y El Alto sin comerse una goleada. Hoy Cafecito Gol presenta La altura de Bolivia al descubierto, el manual del fútbol sin oxígeno. Ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos. Y eso no puede prohibir ni Dios, y menos Blatter. Este es Diego Armando Maradona defendiendo el derecho a jugar donde se vive. Y este es Diego Armando Maradona siendo goleado 6-1 por Bolivia mientras dirige a la selección argentina de Messi, Di María, Mascherano, Tevez, Zanetti, Gago, Heinze y de Michelis. Ese día, dos de los mejores de la historia sufrieron la peor derrota del albiceleste en todos sus tiempos. Y la paliza no se la propinó precisamente una selección con rendimientos superlativos. De hecho, la verde ocupaba el penúltimo lugar de las eliminatorias para esa fecha. Entonces, ¿qué pasó? Para un francés, un alemán o un japonés es imposible entender que una humilde selección propine semejante paliza a una potencia histórica del fútbol. Pero quienes vivimos en Sudamérica sabemos que jugar acá no es broma. ¿Por qué cuesta tanto jugar en la altura? Revisemos las implicaciones de disputar un partido de 90 minutos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Lo primero es bien sabido: a mayor altitud, menor cantidad de oxígeno en el aire, dando lugar a una condición de hipoxia que reduce la capacidad aeróbica. Y esto se traduce en fatiga más rápida, incluso en jugadores físicamente bien preparados. El término usado para esto es mal agudo de montaña, pero coloquialmente se le conoce como mal de altura, mal de páramo, apunamiento, puna, mal de puna o, como dicen los locales, sorochi. Con soroche aparecen síntomas como dolor de cabeza, mareos y náuseas. En estas condiciones, una persona no habituada a la altura desarrolla una gran dificultad para respirar, con sensación de ahogo o hiperventilación. La recuperación es más lenta durante y después del esfuerzo físico, y hay un aumento en la frecuencia cardíaca, incluso con esfuerzo moderado. Estas son solo las consecuencias fisiológicas, pero también hay variantes que afectan de forma directa las condiciones de juego. Por ejemplo, a mayor altura, menor es la resistencia del aire, por lo tanto la pelota toma una mayor velocidad, tanto que a veces ni siquiera se ve en las transmisiones. Pero esto no es todo, ya que el balón sufre cambios repentinos de trayectoria, afectando el control, los remates y los centros. Además, los botes son muy impredecibles. Un pase preciso a 2 metros de distancia se convierte en un desafío, tanto para el que lo hace como para quien recibe. Y obviamente, quienes más lo suelen sufrir son los porteros, ya que deben tener sus reflejos bien activos para tapar este tipo de pelotas. Yo creo que ¿no? Fue cuando los 4 goles de Romario. 4-4. Luego hizo 3, atención, gol. ¡Qué gol sorprendente de Bolivia! Increíble lo que acabamos de ver. La pelota que cayó del cielo hizo una parábola extraña y el tanto de Julio César Valdivieso que le da la victoria de momento a Bolivia. Es tan difícil ponerse a tono con esto que muchos rivales optan por entrenar con pelotas de voleibol para acercarse a la complejidad del asunto. La altura también impacta en lo psicológico. Los equipos llegan condicionados sabiendo que enfrentan un rival extra. Esto genera parálisis por análisis, lo que debilita la disciplina táctica y la técnica. Los jugadores saben que el esfuerzo inusual puede causar fatiga, calambres o lesiones y entran al campo con ese temor. Muchos describen que ven todo pasar muy rápido mientras sus cuerpos reaccionan en cámara lenta. La falta de respuesta se nota en cada partido.
En este contexto, el equipo local tiene ventaja natural. Bolivia, con pocos futbolistas en el exterior y muchos del torneo local, se adaptan mejor. Su liga incluye ciudades como La Paz, Potosí, Oruro y El Alto, por lo que sus jugadores están habituados. Aunque también sufren los efectos de la altura, su memoria fisiológica los favorece. Esto obliga a los rivales a tomar medidas para contrarrestar la altura, algo que veremos más adelante. Bolivia ha sido criticada por llevar a sus rivales a lo más alto, y cuando se juega allí, la previa se enfoca más en el estadio y sus condiciones que en el fútbol de la verde. Ahí está, demostramos que la altura es un mito la altura, mostrando que la altura es psicológica. Pero pará, hiciste 30 metros. Del arco. Se siente mal, ¿eh? No. ¿Tenés fuerza para seguir? Puedo vomitar. No, sí. Ese es el centro de debate en TV, YouTube, hinchas rivales, técnicos y jugadores. É complicado jogar aqui, né? Dureza. É muito ruim, né? Pela altitude que tem aqui dentro de La Paz. Es bastante difícil implicarle que la pelota no dobla en la altura. ¿Cómo terminaste? Corriste muchísimo. Liquidado, terminé con el oxígeno ahí. La dificultad es máxima, que jugamos contra una selección que acá es de las mejores del mundo, que es una selección muy potente. Puedo decir hoy, después de unos días, que la verdad es inhumano jugar ahí. Yo pensé que me iba a morir. Cuando llegamos allá arriba, yo le dije al doctor, dame una pastilla para el dolor de cabeza. Yo sentía que la cabeza se me iba a explotar. Papi, quédate tranquilo, que eso es la sangre que la tenés en la cabeza por la altura. ¿Vamos a morir o qué? Esos tipos patearon como 35 chutas al arco. Después ahí bajamos, después del partido, oxígeno en el camerino. Duré como media hora con China ahí recuperando. Pero los bolivianos defienden su derecho a competir en la altura con una frase clara: se juega donde se vive. Para ellos, si miles de personas viven y trabajan allí sin problemas, los visitantes deben adaptarse y no al revés. Nacieron en ese entorno y allí deben jugar. Lo que queremos es que respeten el derecho soberano de que un país elija dónde jugar, y Bolivia no eligió La Paz de manera premeditada. Allí nació. No, históricamente está muy claro, que hay un efecto, lo reconocemos, pero tiene que adaptarse, y las condiciones de adaptación las tiene que dar la FIFA en la programación de partidos, protegiendo al ser humano. Uno de sus argumentos más sólidos es que también es duro jugar a las 3 de la tarde en Barranquilla con calor y humedad extremos, y Bolivia lo suele hacer sin excusas. ¿Qué les puedo decir? Ecuador nos lleva a un clima sumamente caluroso. Brasil hace lo mismo con Bolivia y así cada selección. Colombia también, que nos toca ahora en eliminatorias. ¿No? Ellos argumentan que la altura y el extremo calor ofrecen condiciones igual de retadoras, y aunque es debatible, todo depende de la perspectiva. No corresponde a nosotros comparar o juzgar, pero el argumento sirve para la conversación. La postura de Lionel Scaloni acerca de la altura, un tema que es muy criticado por los extranjeros, por periodistas argentinos que dicen que acá uno se puede morir. ¿Cuál es la postura? Tiene su dificultad la altura, pero no somos los primeros en ganar. Han ganado muchos acá y han perdido muchos. Tiene su dificultad y ya está, no quiero entrar en problemas, en debate, pero que la tiene la dificultad es evidente, como hay otras canchas que tienen otra dificultad. Hasta hace unos años se defendía la altura alegando que no era peligrosa porque no había registros de casos fatales en estadios sobre los 3.600 metros. Sin embargo, en 2019, el árbitro boliviano Víctor Hugo Hurtado murió de un paro cardiorrespiratorio durante un partido entre Always Ready y Oriente Petrolero en El Alto, actual y reciente sede de la selección boliviana. Eso apagó bastante el argumento. Si bien es cierto que el calor ha provocado más incidentes de este tipo a lo largo de la historia, hay que decir que se juega en esas condiciones cálidas en el llano a diario en todas partes del mundo. En cambio, los partidos a gran altitud son escasos, por lo que la tasa de accidentes es proporcionalmente menor. Por lo tanto, no se puede apelar al ojo por ciento para comparar realmente qué situación climática pone más la vida en riesgo de un jugador. En todo caso, el mejor argumento es que la FIFA y Conmebol avalan que Bolivia juegue donde se vive. Eso sí, en 2007 la FIFA intentó prohibir partidos por encima de los 2.500 metros. La Paz quedó afectada, pero tras reclamos subieron el límite a 3.000 y luego hicieron una excepción para el Hernando Siles con la exigencia de construir un nuevo estadio por debajo del nivel establecido para las eliminatorias de 2014. Bolivia hizo lo contrario, construyó un estadio más arriba, el Monumental de Villaingenio en El Alto, terminado en 2017, lugar donde hoy juega la Verde. Ya vamos a hablar del Alto, pero antes te contaré cuán fuerte es Bolivia jugando en la altura en general, apelando a algunas estadísticas. A lo largo de la historia, Bolivia tiene resultados aplastantes en La Paz, como el 6-1 Argentina rumbo a Sudáfrica 2010, el 9-2 contra Haití en el 2000 o el 7-0 ante Venezuela en el premundial del 94. Es cierto que Haití y Venezuela eran selecciones débiles en ese momento, pero hay victorias que sorprenden por el calibre de los rivales y la contundencia de los resultados. 3-1 a Brasil en las eliminatorias del 2002, 4-0 a Colombia rumbo a Alemania 2006, 2-1
3-1 a Brasil en 2010, 4-1 a Uruguay en 2014, 2-0 a Argentina en 2018 y en el camino a Qatar 2022 3-0 a Uruguay y 4-0 a Paraguay. Revisemos ahora el historial de Bolivia en el Hernando Siles de La Paz en las eliminatorias entre los años 1957 y 2024. Aquí Bolivia tiene un récord de 42 victorias, 20 empates y solo 21 derrotas en 83 partidos. En eliminatorias y en el Hernando Siles le ganó 5 veces a Argentina, 3 veces a Brasil, 6 a Uruguay, 6 a Paraguay, 3 a Chile, 8 a Perú y 8 a Venezuela. Solo en ese estadio. Más adelante, repito, hablaremos del Alto. Ecuador con 2 derrotas y Colombia con solo una son quienes mejor han resistido en La Paz. No es casualidad, sus capitales están por encima de los 2.600 metros, lo que les da cierta ventaja frente al resto. Si sumamos el Alto, solo Ecuador tiene historial favorable contra la Verde como visitante en eliminatorias. El resto tienen más derrotas que victorias ante Bolivia o al menos están igualados. Solo la Tri supera esa marca. Pero fuera de casa la cosa cambia y mucho. Entre 1993 y 2024, Bolivia solo ganó 2 veces como visitante, una en Venezuela y otra en Chile. Pasaron 31 años sin triunfos a domicilio y ambas victorias fueron ante selecciones en su peor momento. Venezuela fue última en 1994 y Chile un desastre rumbo a 2026. Sumando las eliminatorias del 2026, el récord de Bolivia de visitante es terrible. En 92 partidos solo tiene 4 victorias, 11 empates y la dura cifra de 77 derrotas. La diferencia entre la Bolivia de local en la altura y la Bolivia visitante en el llano es literalmente del cielo a la tierra. Si hablamos de títulos, Bolivia ha tenido un rendimiento notable las 2 veces que fue sede de la Copa América. Ganó invicta la primera edición en 1963. Ese año empató con Ecuador y luego venció a Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Brasil para lograr su única copa. En ese certamen jugó 3 partidos en La Paz y 3 en Cochabamba, 2 ciudades de altura. 30 años después fue anfitriona en 1997, ganando 5 partidos seguidos a Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y México, todos en el Siles, y así llegó a la final, la cual perdió con Brasil 3-1 en una fría noche paceña, dato que retomaremos más adelante al hablar de los partidos nocturnos en la altura. 6 horas depois, o cansaço estava no rosto e no corpo de cada dos jogadores durante o embarque na Bolívia. En total, Bolivia ha disputado 12 partidos como anfitrión en Copa América. Ganó 10 de esos 12, empató 1 y solamente perdió 1 ante aquella Brasil campeona del mundo del 94. Solo con estos números queda claro cuánto pesa jugar en la altura. Y eso que todavía no hablamos del Alto. Han pasado muchos años de discusión sobre la altura y tales han sido los resultados adversos de los rivales, que estos han tenido que adaptarse mejor cada vez que suben a Bolivia. Con la masificación de la información y el desarrollo tecnológico en pro del rendimiento deportivo, a la Verde se le empezaron a complicar los partidos en casa. Cerrando las eliminatorias a Qatar 2022, Bolivia perdió con Chile en La Paz y fue goleada 4-0 por Brasil en el mismo estadio. En el arranque rumbo a 2026, Ecuador ganó sobre la hora y Argentina venció 3-0 con mucha comodidad. En las décadas del 2010 y 2020, selecciones como Chile, Argentina y Brasil mejoraron en la altura, sumándose a Ecuador y Colombia, ya acostumbrados a jugar por encima de los 3.000 metros. Incluso Venezuela aprendió de sus errores, ganando con suplentes en 2010 y empatando con titulares rumbo a Brasil 2014. Uruguay también logró su primera victoria allí en 2017. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hicieron para ganar en la altura? Acá les va un breve manual. Lo primero es ganar la batalla desde lo fisiológico. Lo ideal es concentrarse en La Paz o el Alto 21 días antes del partido. A partir de las 3 semanas es cuando el cuerpo se aclimata mejor. En cambio, llegar 2 o 3 días antes es lo peor, porque las primeras 48 a 72 horas son cuando más se sufre el mal de montaña. Pero hoy es casi imposible concentrar tanto tiempo con una selección por temas logísticos y de calendario. Un caso especial fue Venezuela en 2009, que se preparó un mes antes con un equipo alternativo en la altura de Mérida. Ganaron pero sufriendo, sin patear al arco y gracias a un autogol. Esto requirió igual mucha planificación, voluntad de la liga local y dinero. Por eso hoy lo más común es llegar un día antes, pero no directamente a La Paz. Se viaja primero a Santa Cruz de la Sierra, ciudad a nivel del mar. Se duerme allí y al otro día se va directo al estadio. Así se evita el pico más fuerte del Soroche. Uno de los primeros en utilizar esta estrategia fue Marcelo Bielsa cuando dirigía a Argentina en 2002. El resultado fue un empate a 3. Para rendir mejor en la altura es clave hidratarse mucho y comer liviano, porque el bajo oxígeno afecta al metabolismo y las comidas pesadas complican la digestión.
Además, el aire seco y la baja humedad aumentan la pérdida de líquidos, por lo que es esencial hidratarse antes y durante el partido. También tengo la sensación que los jugadores venezolanos quieren aprovechar al máximo cualquier parón en el juego para respirar un poco. Para descansar. También se usan equipos de oxígeno suplementario que mejoran la resistencia, reducen la fatiga, ácido láctico, estrés oxidativo e inflamación. El problema es que no se pueden utilizar a cada rato durante el partido. Otras herramientas son las cámaras hiperbáricas e hipováricas. La hiperbárica aumenta la presión del aire para mejorar el oxígeno en los tejidos. La hipovárica reduce la presión para simular condiciones de altura. Ambas ayudan a la recuperación y a la adaptación, pero son costosas y difíciles de implementar. ¿Y qué hay de los medicamentos? Los más efectivos para el mal de altura son los diuréticos, pero están prohibidos en el fútbol porque pueden enmascarar sustancias como esteroides. El caso más reciente fue el de Boris Céspedes, jugador boliviano que dio positivo antes de un partido contra Uruguay por usar un diurético recetado por médicos de la selección. Aunque es boliviano, juega en un club en Suiza y eso hizo que su cuerpo resintiera la altura más de lo debido. El jugador hoy está suspendido por dopaje en su liga y el tema es un escándalo en Conmebol. También se habla mucho de la pastillita azul, que supuestamente mejora la circulación y la capacidad respiratoria en la altura. Algunos médicos dicen que funciona, pero es algo que no está 100% comprobado. En Bolivia es común el uso del Sorochi Pills, un suplemento con aspirina, cafeína y salófeno para aliviar los síntomas del mal de altura. Te la recomienda todo el mundo apenas llegas a La Paz o al Alto, pero su uso en un contexto deportivo está absolutamente prohibido por considerarse dopaje. Desde que llegué me duele la cabeza, no me pude sacar nunca el dolor, pero eso es por altura, imagino. ¿Pero estás tomando las pastillas que nos dieron? Tomé las Sorochi Pills. Esas Sorochi Pills son unas pastillas que tomas cada 8 horas que te resuelven el tema de la altura. ¿Vos no te ahogaste todavía? No, no me ahogué. Yo me desperté a las 4 de la mañana ahogado, yo comparto habitación con Joaquín Bruno, otro periodista, el susto que se pegó. ¿Pero cómo ahogado? ¿Qué te levantaste como? ¿Viste cómo te levantaste? Y después ya... Lo mismo ocurre con la hoja de coco, tan típica en zonas altas, pero que también está prohibida en el fútbol. En resumen, no se puede mitigar el mal de altura con pastillas ni suplementos naturales, a menos que quieras terminar suspendido como Boris Céspedes. Eso en cuanto a lo fisiológico, pero ¿cómo se hace para contrarrestar la altura desde lo táctico y lo futbolístico? Lo clásico es contar con jugadores aclimatados a ligas cuyos países tengan ciudades en altura, como México, Ecuador y Colombia. La memoria fisiológica de estos jugadores puede ayudar mucho al rendimiento general del equipo. También se sugiere apostar por jugadores livianos y rápidos, que sean tipos a los que correr rápido y lejos no les suponga un esfuerzo físico mayor a sus características. También es importante aprovechar la memoria fisiológica de quienes, sin ser jugadores de altura, ya han ido alguna vez a La Paz o al Alto. ¿Sintieron la altura o no? Sí, se siente un poco, pero yo digo que es psicológico. Vos nunca la sentiste. Es psicológico, nada más. Aunque el futbolista haya estado allí en una sola ocasión jugando un partido, esa experiencia previa suma más que la de un novato en la altura. En Colombia fue la primera vez que había jugado y después jugué en Quito de nuevo y bueno, en La Paz jugué el último partido contra Bolivia y bueno, me sentí bien, no tan mal. Aprovechando que hoy el fútbol permite 5 cambios, se sugiere empezar los partidos con un equipo mixto, con jugadores con las características antes mencionadas y guardar a los titulares para el segundo tiempo. La clave es aguantar el resultado en los primeros 45 minutos y luego cerrar con los cracks estando más frescos, mientras el local empieza a agotarse. Luego viene lo bueno, pegarle desde afuera. Los bolivianos lo saben muy pero muy bien. Como la pelota sale como un balín, con trayectoria poco predecible y dando botes extraños, entonces la pegada a larga distancia se convierte en un arma letal. A la hora de defender también es clave evitar que el rival tenga espacio para rematar de media y larga distancia. Son tan buenos en esta faceta que la clavan en el ángulo desde más de 30 metros. Y lo propio con los centros y balones aéreos cruzados. Son muy difíciles de calcular y a los defensores, al no saber medirlos, suelen ganarle las espaldas. Ojo con eso. Y por último, esto es importantísimo. Se debe jugar compacto. Cuando estás en la altura debes evitar correr a todos lados y todo el tiempo. Hay que guardar esfuerzos. Por eso es fundamental sumar pases cortos, acercarse a los compañeros, evitar dar pases filtrados o al espacio, tratar de no partir los equipos. Hay que llegar al área rival juntitos. Argentina lo hizo muy pero muy mal en 2009 y muy pero muy bien en 2023. En un partido perdió 6-1, en el otro ganó 3-0. Brasil hizo lo propio en 2022 ganando 4-0 de noche. Y ya les voy a hablar de ese tema, de la noche, calma. Muchos entrenadores y videoanalistas tienen todo esto en cuenta en los últimos años. De hecho, escuchen estos extractos de Javier Ascargorta, comentando para la TV española el partido de Bolivia 6, Argentina 1 en La Paz. Recuerden que Ascargorta fue el técnico que llevó a la Verde al Mundial de 1994, así que algo sabe de la materia, porque nadie aprovechó la altura mejor que él. Yo siempre he sido defensor de que se siga jugando en La Paz porque siempre ha sido así y no tiene que haber por qué un motivo, ¿no?
pero lo que no se puede decir es que en la altura se juega igual. No, indudablemente en la altura todos sufren, todo organismo sufre más de lo normal. Y el que está en cierta manera adaptado o más adaptado o menos inadaptado tiene esa ventaja, ¿no? Para adaptarse a la altura o estás 3 semanas o si no, no sirve ningún otro remedio, ¿no? O si no, a ver, es peor el tercer y el cuarto día que el propio día que llegas. ¿No? Me parece que solo hay un futbolista que ha jugado en altura en este 11 que pone en juego Maradona. Y seguramente se está preguntando, bueno, a ver, ¿qué me pasa aquí, no? Argentina empieza un poquito a tocar y a subir escalonadamente y tocando, y no a base de balones excesivamente largos. Yo creo que los equipos rivales que llegan a La Paz lo que no pueden es tratar de jugar al contraataque en balones largos, en pases largos, porque matas al delantero. Aparte de que la consigna es disparar desde cualquier lugar, antes hemos visto claramente cómo Carrizo hacía un gesto a los defensores como diciendo: acercaros un poquito más al que trae la pelota para no dejarle disparar con tanta comodidad. Al ser pública este tipo de información y al mejorar los equipos rivales en La Paz, se puede decir que Bolivia se negó a seguir cediendo terreno en Sudamérica. Es por ello que en 2024, tras perder 2 de 3 partidos en el Siles y con el aval de la Conmebol, la selección boliviana decidió mudarse al Estadio Municipal de El Alto, el Titán de Villa Ingenio, el intimidante recinto a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Este estadio pertenece al club Always Ready y muchos dicen que la decisión de jugar aquí va más allá de lo climático. Para algunos tiene trasfondo político. El presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa, y el técnico de la Verde, Óscar Villegas, están directamente ligados al club de ese estadio. Tienen que aprovechar al máximo esas condiciones, la velocidad, apretar, ahogar al rival. Desde que Bolivia juega en El Alto tiene un récord de 3 victorias y 2 empates en 5 partidos, es decir que sigue invicto, y en 2 de esas victorias jugó con un hombre menos buena parte del partido. Paraguay ha sido la única selección que logró marcar en Villa Ingenio hasta el momento. La Verde ha anotado 9 goles y recibió solo 2 en ese estadio. De hecho, de los 32 goles que le han convertido a Bolivia en las eliminatorias del Mundial 2026, solo 2 fueron en su nueva casa. 2 de 32. En este fortín, su defensa es una muralla, fuera de él, un flan. Villegas por su parte asegura que los buenos resultados de Bolivia en estas eliminatorias no se deben a la altura sino a una mejora en el juego. Según él, la altura es solo una excusa de los demás. Más allá de lo que se pueda decir de la altura, etcétera, etcétera, con lo que nosotros nos quedamos es con la idea de juego, con la propuesta que tenemos, con la propuesta también que estamos realizando en otros campos. Subir 500 metros más con respecto al Hernando Siles fue un gran acierto para Bolivia, que volvió a meterse en la pelea por el Mundial. También hay que destacar que esta selección logró ganar en Chile de visita después de 3 décadas, y eso es mérito del equipo de Villegas. Es que más allá de la altura, igual Bolivia tiene talento en sus jugadores. Aún así, está claro que mayor altitud afecta más al rival. Muchos ya se habían acostumbrado a los 3.600 metros y ahora deben enfrentar a los 4.150 del Alto. Pero si la Conmebol lo permite, Bolivia tiene todo el derecho a hacer respetar su casa y lo está logrando. Gracias a ello, Bolivia sigue con chances de clasificar al repechaje rumbo al Mundial 2026. Faltan 2 fechas. Visita a Colombia y recibe a Brasil. Su rival directo es Venezuela, que tiene un punto más y se juega el pase ante Argentina de visita y Colombia de local. Si Venezuela tropieza y Bolivia le gana a Brasil en El Alto, la Verde se mete en la repesca. El detalle que pocos notan es que ese partido en la altura se jugará de noche, sí o sí. Es la última fecha y hay medio cupo en juego, así que todos los encuentros serán simultáneos para evitar especulaciones. ¿Y qué tiene de malo que el partido sea de noche? Pues es probable que a Bolivia no le convenga tanto. Ascar Gorta te lo explica mejor. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando un equipo juega en La Paz, si es al sol y al mediodía, el sol aprieta mucho y es un clima muy seco el de La Paz. Entonces ahí hemos visto hasta un gesto en la cara de Heinze, que como se estaba tratando de hidratar los labios, ¿no? de mojarse los labios, sí, ¿no? No tenía saliva. Se nota mucho en La Paz esa sequedad, esa falta de humedad. Lo que dice Ascar Gorta es algo que han comentado otros jugadores, como por ejemplo el ex portero ecuatoriano José Francisco Ceballos. ¿Hay alguna diferencia para jugar en altura entre hacerlo al mediodía con sol y hacerlo en la noche?
¿Hay diferencias? ¿Se siente más, menos? ¿Cómo es la historia? Cuéntenme, por favor. Mucha diferencia, Romo. Ajá. Realmente con sol en la altura, al mediodía. Es más pesado, es mucho más pesado. Más complicado. La logística, como está en la planificación, llegar el mismo día, no ir el día anterior, que a veces no puedes dormir, los jugadores extranjeros a veces vomitaban, no dormían, cuerpo técnico extranjero igual. Entonces íbamos el mismo día. Eso conlleva a un partido a las 12 del día, levantarte a las 7 de la mañana, desayunar algo, salir al aeropuerto, o sea, vas con las justas, vas con el nerviosismo, vas con todo, además que el sol que pega fuerte, te hace mella y la cancha con el sol se te complica. Muy diferente a la noche, que es fresco, ya llegas más tranquilo, pegas una siesta, una merienda, entonces toda esa premura en la mañana cambia totalmente. Bolivia casi siempre ha jugado de día en las eliminatorias, usualmente entre las 3 y 4 de la tarde. Incluso la misma Ecuador hace lo propio. En esos horarios la radiación solar es mayor, el aire es más seco y hay menos humedad. Esto aumenta la fatiga, acelera la deshidratación y complica la recuperación del cuerpo. Entonces el oxígeno disponible se aprovecha menos y la respuesta física se reduce. Te digo la verdad, el sol pega duro porque en la altura pega muy duro, por eso Gastón está completamente insolado. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola. Mientras tanto, jugar de noche cambia el panorama. El aire es más fresco, menos enrarecido y el rival se estabiliza mejor. Aún se sufre por la falta de oxígeno, pero el impacto climático es menor. Por eso Bolivia ha evitado tanto jugar de noche. En los últimos 17 años, por ejemplo, solo disputó 3 partidos nocturnos como local en eliminatorias, y los 3 los perdió. 0-2 contra Chile en 2008, 1-2 contra Ecuador en 2023 y 0-4 goleada justamente de Brasil en 2022. Eso sí, los 3 encuentros fueron en La Paz. En el Alto no hay antecedentes con la verde. Solo ha habido partidos nocturnos de Always Ready por copas internacionales y los ganó todos. Este será el debut de Bolivia de noche en Villa Ingenio y el rival, la Brasil de Ancelotti. Nada fácil. ¿Creen que la altura para Brasil, creen que la altura en realidad es una amenaza? Bueno, yo por experiencia personal he jugado en altura en el 86 en Ciudad de México. Sí, es un problema. Personalmente he tenido problemas. No es la primera vez que estoy aquí. Me fui en 93 también a ver la Copa América, creo. Y hablando de la noche, la altura y Brasil, cabe destacar que Bolivia fue la primera selección en perder una final de Copa América siendo anfitrión. Fue en 1997 contra la Canariña 3-1. Adivinen en qué horario se jugó. Ojo que también ha tenido buenos resultados nocturnos como el 1-3 ante la mismísima Brasil en el año 2001. Quiero reiterar algo, esta Bolivia tiene un talento muy joven y atrevido en jugadores como Miguelito, Vaca, Villamil, Paniagua y Medina. Y cuenta con un DT que les ha inyectado más juego y carácter más allá del resultado. Definitivamente la ilusión por ganar este partido histórico está presente en este equipo, independientemente del rival y de las circunstancias. Mientras tanto, otras discusiones se llevan a cabo en el altiplano. ¿La altura ayuda a Bolivia o la limita a mediano y largo plazo? Algunos en Bolivia creen que aferrarse a La Paz o al Alto le quita competitividad a la selección en el llano. Después de todo, estos estadios no estarán en un mundial o en la Copa América. En conclusión, nos puede gustar o no, pero se juega donde se vive. Y aunque muchos no estén de acuerdo, ese argumento sigue siendo válido y aceptado por FIFA y Conmebol, al menos por ahora. A fin de cuentas, cada selección usa sus fortalezas en las eliminatorias más duras del planeta. Y Bolivia tiene en la altura una carta poderosa, con 2 estadios únicos, polémicos, extremos y desafiantes, donde incluso los mejores del mundo han derramado sudor y lágrimas. Porque subir acá no es para cualquiera. Entonces, ¿jugar en la altura es inhumano? Eso respóndanlo ustedes en los comentarios. Si te gustó este video, recuerda darle like y sobre todo suscribirte porque vamos a venir con mucho más material en los próximos meses.